Bueno, pues buenos días o buenas tardes, buenas noches. A nombre del Colegio Internacional de Profesores de Conbiología, les damos la bienvenida. El día de hoy tenemos al profesor Armando Gómez Moreno. Él es de profesión ingeniero industrial. Es un astrólogo certificado en el primer nivel por el National Council Geocosmic Research, capítulo México, del cual forma parte de la mesa directiva. De manera autodidacta ha estado estudiando desde hace 25 años y ha asistido a diversos cursos en la materia con diversos astrólogos reconocidos a nivel internacional. Sus inicios en astrología fueron en la Gran Fraternidad Universal en la ciudad de Orizaba, Veracruz, con la guía del ingeniero Francisco Javier Rosas por el año de 1973. Participó en el primer Congreso Nacional de Astrología en la Ciudad de México por el año de 1974. Se ha especializado en la técnica de astrología horaria, la astrología de las interrogaciones, la cual le permite encontrar respuestas concretas a preguntas específicas sobre cualquier tema que interesa a la persona. Atiende a consultas personales sobre cartas natales, tránsitos planetarios, revoluciones solares, estudios de parejas, dirección de arco solar, progresiones secundarias, astrología electiva y astrología horaria, así como rectificación de hora de nacimiento. En las siguientes actividades que ha participado en conferencias en 2018 con el título Encuadramientos del Sol, la Luna y los Ángulos, organizado por Astro México, curso de astrología horaria en la Sala Mercurio de la Ciudad de México en noviembre de 2016, conferencia en abril del 2015 en Astro México, conferencia en marzo del 2014 en Astro México, casos reales de astrología horaria, conferencia de astrología horaria en el ARAM interno de la Gran Fraternidad Universal en Cuautla, Morelos, en el simposio del 1 y 2 de noviembre de 2014, conferencia en diciembre de 2012 en Astro México, principios de astrología horaria, curso de astrología horaria en el ARAM interno de la Gran Fraternidad Universal en Jalapa, Veracruz, en el simposio de la Semana Santa de 2011 y participó en diversos foros de astrología en las redes de Facebook, en donde ha impartido diversos cursos. Pues profesor Armando, muchas gracias por su asistencia y es miembro del Colegio Internacional de Profesores de Cosmología. Le damos la bienvenida. El día de hoy va a estar participando con la astrología electiva. Adelante, hermano. Pues muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes este tema, que es muy interesante. Y bueno, la idea es de que puedan saber cuál es la ventaja de esta técnica. No pretendo que en esta exposición alguien ya salga pudiendo levantar cartas selectivas, pero sí que tengamos claro de qué se trata. Voy a compartir pantalla para que podamos ir viendo lo que he preparado para ustedes. Bien. La astrología electiva es una técnica, es una herramienta, es una manera de encontrar los tiempos adecuados para iniciar cualquier asunto importante que debamos atender. Para esto es importante comentar acerca del destino del libre albedrío. ¿Cuál es el verdadero? Uno es contrario al otro, o uno elimina al otro, o tenemos ambos asuntos que se pueden manejar porque existen independientemente de uno y otro. Hay una frase de Max Heller que dice que el destino es el límite del libre albedrío, que hay varias realidades con varias dimensiones y una complejidad interna. Es decir, hay un poco de los dos. Y por eso es que el tema es polémico siempre que se pone en discusión. Aquí lo que tratamos en la astrología electiva es de saber el momento preciso para hacer algo, siempre y cuando sea propicio, porque deberíamos iniciar alguna actividad cuando hay incertidumbre o cuando hay riesgos de fracaso, si podemos escoger un momento indicado por medio de una carta electiva. Me encontré esta frase que me pareció importante comentarla. José de Mendoza y Almeida
no lo había escuchado, pero es más interesante lo que dice. En el momento de elegir lo que se va a crear, cada cual se basa en sus propios sentimientos, pues ningún análisis puede en este campo ser exacto o determinante. De alguna manera es cierto lo que dice, pero no totalmente, porque si nosotros sabemos algo de astrología electiva, podemos controlar esa partecita del libre albedrío que el cosmos nos permite ejercer. En la Biblia, no un libro religioso, sino de sabiduría, cita esta parte donde solo estoy mencionando aquí unos párrafos. Hay un tiempo señalado para todo. Hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Y así tiempo de nacer, de morir, de crear, de arrancar lo plantado, de matar, de curar, tiempo de edificar. Veía en un artículo del año pasado un anuncio en donde se hablaba de que las empresas, un promedio alto, fracasan a los 2 años de haberse creado. Y eso estamos hablando de empresas mexicanas. Ahora, son estadísticas que están realizadas por el Instituto del Fracaso. Yo no sabía que existía un instituto de fracaso, pero qué bueno que lo crearon. El INEGI, y en donde coinciden en sus cifras. Esto es las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas que no siempre superan la barrera de los 2 años de existencia. Y que es importante, desde luego, encontrar las razones por las que muchos fracasan. La principal causa se refiere a los ingresos insuficientes para que las empresas puedan subsistir. Aquí el astrólogo pues forma o puede formar parte activa al recomendar a un empresario la fecha en que puede iniciar sus actividades. Incluso ya hay una rama especializada que se denomina astrología empresarial. Desde luego, quien tiene proyectado formar una empresa, pues debe de considerar sus estudios de factibilidad, una planeación adecuada, sus controles, la ejecución adecuada. Y ahí, bueno, ya son temas especializados. Lo que nos competiría por medio de la astrología sería indicarle cuándo es el momento más adecuado. Y entonces, para eso usamos la astrología electiva, para determinar el momento más adecuado, el más propicio, para empezar una actividad importante. Es decir, el momento oportuno. ¿Qué es el oportuno? Pues la capacidad de hablar, estar colocado en el momento con las personas idóneas, para actuar en tiempo y en las circunstancias convenientes. O sea, aquí estamos hablando de que alguien puede ser eficaz y también puede ser eficiente. Entonces, la astrología electiva nos permite escoger un momento idóneo, el más adecuado para obtener lo que deseamos. Es decir, conocer las alineaciones planetarias que sean beneficiosas para los consultantes. Imaginemos que un ferrocarril circula sobre unas líneas férreas que están bien alineadas para evitar que se descarrile y que llegue a buen destino. De la misma manera, una carta electiva permite que encontremos las alineaciones planetarias que conduzcan a buen término, a buen resultado, a que sea exitosa una empresa, pero no nada más empresa, cualquier actividad cualquier actividad humana. Y entonces lo que podemos hacer es, con esta ventaja de irnos hacia el tiempo futuro, pues escoger una carta que pueda fortalecer a la persona, al consultante y al proyecto que tiene. Vamos a fortalecerlo y al mismo tiempo a liberarlo de restricciones, de trabas y de problemas. Aquí les copié unos párrafos de Vivian Robson, un astrólogo,
más o menos contemporáneo, pero sí, esto ya tiene 100 años. Y es donde en una forma muy sencilla nos habla de el principio general que se debe tener en mente para hacer una elección, que es bastante simple. Tenemos que tomar las posiciones planetarias que encontramos dentro de un cierto límite de tiempo, las ubicamos en el diagrama del horóscopo para que aquellos planetas significadores, los que gobiernan el asunto, estén fuertes, estén dignificados, estén libres de aflicción, de tal manera que minimicemos los posibles daños que se pudieran presentar. Este proceso de hacer cualquier planeta dado tan fuerte como puede ser, y aquí es importante tener en cuenta que todos los planetas pueden ser buenos para algo o malos para algo. Aquí entramos a un proceso de fortificación y consiste en poner al planeta en un signo que le sea favorable, en una casa que también sea apropiada, en una fecha y hora en que se reciban los buenos aspectos de los planetas tradicionalmente conocidos como benéficos, Venus y Júpiter, y que no existan aflicciones básicamente por los maléficos de Marte, Saturno, Urano, Neptuno y también Plutón. Ahora, esta es una técnica realmente milenaria porque podemos encontrar astrólogos que desde la antigüedad ya nos indicaban aforismos que son experiencias prácticas, sentencias breves que permiten salir exitoso en situaciones de riesgo y, por ejemplo, cuando nos sometemos a una operación quirúrgica, a una cirugía o para cualquier tratamiento médico. Ptolomeo, que reunió, sintetizó mucha sabiduría de los astrólogos de su tiempo. Él era astrólogo, astrónomo, matemático, geógrafo. Ya desde el siglo II indicaba, por ejemplo, no hieras ninguna parte del cuerpo con el hierro cuando la luna ocupe el signo que tiene poder sobre esta parte del cuerpo. Esta sentencia, válida desde entonces, actualmente es considerado cuando algún consultante pide orientación de una fecha para que pueda ser sometido a alguna operación, alguna cirugía. Desde luego, esto es básicamente cuando se trata de una operación por la vía privada, porque trabajando en el gobierno es más difícil que el paciente pueda escoger fecha y hora, aunque desde luego también se ha logrado conseguir esto. Y hace 1000 años, Guido Vanatti, también astrónomo, astrólogo en Italia en el siglo XIII, hablaba de cómo fortalecer a los planetas, que desde luego son los planetas que van a representar al consultante y al asunto por el cual está preguntando, al proyecto que quiere llevar a cabo en forma exitosa. Y, por ejemplo, nos habla de las 12 casas que están formadas sobre mitades y cuartos. Hace una división en 4, que les llama ángulos, primera, cuarta, séptima y décima, que son partes muy fuertes en el cielo y que varían en fuerza, pero que todas son convenientes para cuando necesitamos configurar una carta electiva. También las dignidades son importantes. En un momento más vamos a ver rápidamente de qué se trata. Y entonces él hablaba de que era necesario cuidar la regencia, el bando militar, podesta y similares. La podesta se refiere a una dignidad, a un puesto administrativo en Italia, el centro y norte de Italia, pero que tenían mucha influencia en los lugares en donde existía la podesta. Así que muy fuertes son la primera y la séptima. Primera y décima. Después la séptima
y la cuarta. Jean-Baptiste Morgan de Villefranche, no me piden que pronuncie exactamente en francés, pero se acerca mucho. También matemático, astrólogo, astrónomo francés. Pues era gente que reunía conocimientos de diferentes áreas del saber. Eran bastante integrales. Esto un poco más reciente, pero ya desde hace 500 años. También daba indicaciones para encontrar el momento adecuado, para huir del mal y alcanzar un bien que es prometido o que se desea. Y para todas las empresas asumidas y acciones dirigidas a un fin apetecido. Otro astrólogo judío, Abraham Ben Ezra, en el siglo XII, era un escritor prolífico de obras científicas y literarias y también muchos tratados de astrología. Astrología árabe era lo que manejaba. Y, por ejemplo, cita, antes de hablar sobre las elecciones, diré una regla general, y es que el alma superior del hombre tiene la capacidad de anular en parte las influencias particulares y de aumentar o disminuir todo lo que muestran los planetas, pero no puede anular la influencia universal. Esto se refiere a que el juicio general prevalece sobre el juicio particular y es aquella partecita en donde podemos actuar dentro de nuestro libre albedrío para, bueno, tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible. En otro párrafo, la otra manera es que dispongas el lugar del planeta de acuerdo con los deseos del demandante. Así, si el hombre quiere tomar mujer, aquí entendemos un matrimonio, elige, esta es la recomendación, que Venus esté en buen lugar con respecto al grado ascendente. Pues esto es bueno, ya se sepa la fecha de nacimiento o no. Si lo traemos a la situación actual, hay muchos temas en los cuales podemos aplicar la astrología electiva. Matrimonios, divorcios, sociedades, demandas, cirugías, viajes, compras, construcción de inmuebles, creación de negocios, hasta cambios de domicilio, arrendamientos, o para iniciar un momento de tomar la disciplina de buenos hábitos o, por el contrario, de eliminar malos hábitos. Por ejemplo, para la celebración de matrimonios, pues bueno, la idea de que se casa es planear algo estable hacia el futuro, con relaciones armoniosas, que no sean tensas y que se cuiden aspectos como asuntos del hogar, las propiedades, la ocasión de los hijos, las amistades, etcétera. Entonces, todo esto se puede cuidar configurando adecuadamente una carta de matrimonio. Pero también podemos encontrar consultantes que ya decidieron separarse y que terminan su relación. Entonces, bueno, tienen que formarse el divorcio. Y aquí la labor es, bueno, como astrólogos, cuidar de que termine esa relación en buenas condiciones, que no salgan afectados los hijos, que no haya pleitos en cuanto a asuntos del dinero, a las propiedades, y que termine en los mejores términos posibles. Aquí podemos nosotros intervenir de manera que facilitemos las cosas a los consultantes. Desde luego, no solo la casa 7 representa los matrimonios, sino también las sociedades con otras inversores. Y también aquí es importante la durabilidad de la asociación, su estabilidad, los ingresos, porque en toda empresa es lo que se pretende, tener ganancias financieras. O también puede darse que alguien necesita finiquitar la empresa y entonces tenemos que escoger un momento adecuado en que no haya crisis posteriores, en que no haya demandas sobre asuntos de una empresa que ya terminó
y que todo quede en los mejores términos posibles. Una demanda es algo frecuente en donde aquí tenemos que fortalecer al demandante y poner una situación, en una posición que sea menos fuerte a la persona que es la contraria de esta persona. Las cirugías es un asunto importante porque necesitamos escoger una fecha adecuada en la que, por ejemplo, le toque un buen médico, la intervención sea eficaz, sea rápida, la recuperación sea pronta y que todo lleve a un feliz término, que no haya problemas en el quirófano ni ninguna otra complicación. Desde luego, si vamos a hacer viajes importantes, también es necesario considerar la astrología electiva porque pues hay que prever retrasos, contingencias, que el viaje sea exitoso, dependiendo de qué tipo sea, podemos configurar una buena casa 5 o una buena casa 9, dependiendo del objetivo de los viajes, ya sea si es de negocios o es de diversión. Las compras son muy importantes. Por ejemplo, para la compra de una casa necesitamos establecer una carta en la que, por ejemplo, no haya vicios ocultos en la casa, que toque un buen vecindario, que no haya problema con los vecinos, que no haya riesgos, por ejemplo, de inundaciones o de cualquier otro problema, fallas de la energía eléctrica, etcétera. Desde luego, la compra de un automóvil es una inversión que también es importante. Necesitamos establecer una carta en la que la compra sea adecuada, que no sea un automóvil con defectos, con fallas posibles, con vicios que no se ven y que, bueno, aquí también busquemos una buena inversión y la durabilidad de este bien inmueble. Y desde luego, por ejemplo, la compra de una motocicleta que tiene riesgos altos, aquí también podemos apoyar al consultante. La primera piedra de una construcción, por tradición sabemos que es importante, entonces la construcción de una casa también es importante para que así le toque un buen constructor que use buenos materiales, duraderos y que su casa esté libre también de posibles problemas en el futuro. Una inversión de negocios es bien importante porque pues aquí se trata de que sea exitoso, de que sea duradero, de que haya buenos ingresos y de que no haya problemas ni con el fisco ni con ningún otro tipo de inconveniente. Necesitamos fortalecer al cliente y a la empresa. Un cambio de domicilio también es importante considerarlo porque aquí podemos prever qué tan complicado puede ser el vecindario o qué tan beneficioso puede ser la casa a donde nos vamos a mudar, que también cumpla con las funciones básicas de seguridad. Si queremos rentar una casa, un departamento, pues también necesitamos que sea un inquilino que no sea moroso, que no nos meta en problemas y complicaciones, que conserve, si es nuestra propiedad, que la conserve en buen estado y que la relación sea fluida y armoniosa para que no tengamos que estarnos ocupando de problemas. Puede ser usada para eliminar malos hábitos, licor, tabaco, drogadicción, y hábitos que aunque sean, digamos, no tan complicados, pero que sí puedan ser necesario eliminarlos, como por ejemplo alguien que se muerde las uñas y que no puede corregir ese asunto, nosotros podemos orientarle el momento adecuado en que sea exitoso. Y desde luego, para iniciar nuevos hábitos, también hay un momento adecuado para que haya continuidad, para que haya constancia,
para que el beneficio sea mayor y que la persona sea exitosa en ese emprendimiento personal. Incluso para poder mantener en secreto algunas situaciones. Por ejemplo, un productor de cine que está iniciando una técnica que considera que va a ser exitosa, pero que no quiere que se sepa antes de su presentación. Podemos nosotros apoyarlo en eso o en alguna otra producción artística. También aquí podemos nosotros intervenir para apoyar esos momentos. Alguien necesariamente sabe que se va a tener que enfrentar a una persona y que el pleito es inevitable. Aquí también nosotros podemos apoyar fortaleciendo a nuestro consultante y poniendo en una posición más débil a la persona con la cual se va a enfrentar, de manera que gane ese pleito, ya sea personal o en otro ámbito. Una presentación de un proyecto necesitamos que sea exitoso, que las personas que lo van a presenciar lo reciban bien, que aporten lo mejor de ellos y que nuestro proyecto salga exitoso. También, si nosotros necesitamos presentarnos ante una persona importante en una entrevista de trabajo, el director de una empresa, también el momento adecuado es importantísimo. Y desde luego, para la posesión de cargos, antiguamente los reyes tenían a sus astrólogos que les asesoraban y indicaban en qué momento deberían de efectuar la celebración del evento. Algunos presidentes, sin que lo digan, porque no se pueden arriesgar a las críticas, también procuran que sea un astrólogo quien les oriente cuál es el mejor momento para una toma de posesión. Y entonces, cualquier acontecimiento es importante. Porque es como si fuera la carta natal de una persona, solo que aquí estamos hablando de un evento que tiene vida propia, que nace y que va a tener un desarrollo. Tenemos una ventaja contra por ejemplo, una carta natal en la que ya no podemos escoger el momento. Aquí sí podemos nosotros trabajar en el tiempo para escoger un momento posible para que el asunto del que se trate llegue a buenos términos, que sea exitoso, que protejamos a la persona dueña del proyecto y al proyecto mismo. Así, como decía, necesitamos fortalecer al dueño del negocio, al propio negocio, al dinero que derive del negocio, a los clientes, al dinero de sus clientes y a la imagen del negocio, entre otras cosas. Ahora, desde luego, también debemos evitar situaciones que nos llevan o que nos pueden llevar a complicaciones como una luna fuera de curso, luna con aspectos tensos, luna en caída, una luna en fase menguante, planetas maléficos para el asunto de que se trata, planetas retrógrados o a punto de retrogradar. Aquí es importante considerar que, a diferencia de las cartas natales, donde el sol es importante, aquí la luna es un factor fundamental para poder elegir una carta adecuada. Y para esto existen reglas, son muy concretas, que son muy específicas y que se deben aplicar. Aquí voy a citar unas cuantas, pero que son muy importantes. Por ejemplo, necesitamos restringir la determinación de la carta dentro de los tiempos y horas factibles, es decir, la recomendación tiene que ser dentro de una fecha y una hora práctica, porque, por ejemplo, si le encontramos un día adecuado para, no sé, formalizar ante notario una sociedad, pero encontramos una fecha a finales de diciembre, pues ahí todo el mundo está de vacaciones. O si encontramos dentro de un día hábil, pero por ejemplo una hora adecuada que sea a las 8 de la noche,
pues no va a ser posible porque las notarías cierran a las 3, 4 de la tarde. Entonces tenemos que ajustarnos y dentro de lo posible encontrar el mejor momento. John Frawley dice que la astrología electiva es la ciencia de lo posible. Y para esto, una regla es, tenemos que acondicionar la posición de la luna, que esté dignificada, que esté en buen signo, que esté fortalecida por casas y por aspectos. Y que también las fases de la luna estén en un momento adecuado. Por ejemplo, si es para un negocio, tiene que ser algo creciente. Por el contrario, si es para dejar un mal hábito, ahí nos vamos a una luna que sea menguante. Es importante considerar todos los planetas, pero en particular aquellos que sean los significadores de la persona y del proyecto que tiene, por ejemplo, del negocio. Los planetas tradicionales son los que rigen las casas, pero también actualmente ya podemos complementar una carta electiva con los planetas modernos, Urano, Neptuno y Plutón. Así que vamos a dirigir nuestra atención especial a los planetas significadores en una buena configuración cósmica, considerando sus aspectos aplicativos y separativos. Necesitamos fortalecer las casas angulares, en particular la una, que representa o al negocio o a la persona que pretende llevar a cabo algo importante. Y minimizar los efectos de Urano, Neptuno y Plutón, que siempre fue un factor contrario a lo que se pretende. Evitar planetas retrógrados. Y una parte importante es considerar la carta natal del consultante para que nuestra carta no se contraponga a lo pretendido. Hay momentos que son importantes y en donde ya no se puede regresar porque es válido para el proyecto del que se trate. Es el de no retorno, es decir, cuando ya inició el proceso y no podemos dar marcha atrás. Por ejemplo, ya enviamos un correo electrónico y no podemos regresar. Cuando la persona ya salió de su casa para hacer el viaje programado a ciertas horas y está dentro del horario en donde debe cumplir con el tiempo programado, y entonces ya no es posible que se ponga a hacer otras cosas. Decía hace un momento que es importante considerar fechas y horas factibles para ajustarnos a la realidad de la vida, porque eso estamos tratando de hacer, conciliar las posiciones en el cosmos con la actividad humana. Y dentro de este rango de tiempo y de hora, pues vamos a tener algunas restricciones. Y entonces tenemos que escoger dentro de ese periodo muchas veces la carta menos mala, que en su caso será la más adecuada para poder utilizarla. Hasta aquí termina la exposición. Continúa un ejemplo. Si quieren hacer algunas preguntas, podemos verlas y regresar para después ver una carta electiva y explicar cómo es que una carta cumple con esas características que hemos estado mencionando. ¿Quieren hacer preguntas o vamos al ejemplo? Maestro, ¿qué pasa cuando yo quiero hacer una carta electiva, pero no soy tan lista ni tan buena astróloga, y entonces yo estoy cuidando la luna o así, pero descuido algo y lo más probable que sea algo sea valioso? ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿Estudiar más o pedirle a un astrólogo bueno que me la haga, que me ayude? Sí, miren, determinar una carta electiva es asunto delicado porque si no nos damos cuenta de factores de riesgo, pues nos puede llevar al fracaso. Y entonces, sí, si no conocemos todas las reglas de interpretación,
sí es preferible que sea un astrólogo entrenado en esta rama para que lo pueda determinar. Desde luego, es muy importante, Mari, lo que comenta, porque necesitamos cubrir los cursos básicos que aquí en el colegio siempre existen, para que podamos manejar con certeza los significados de cada uno de los elementos que entran en juego. Sí, no es recomendable porque muchas veces, aun cuando sepamos, por la falta de entrenamiento dejamos fuera factores muy importantes que son determinantes y que pueden influir en el proceso de llevar a cabo este inicio de actividades, por ejemplo, que se nos escape y que nuestra luna esté fuera de curso y que contribuya a que pueda haber problemas y que no termine adecuadamente el asunto. Sí, necesariamente necesitamos tener bien claros los conceptos de planetas, Maestro, aspectos perdón. y demás. Sí. Cuando usted nos menciona la luna fuera de curso, ¿cómo puedo ver ese punto? ¿Cómo se sabe? En términos generales, una luna fuera de curso es la posición de la luna cuando está cerca del final de un signo, más o menos dentro de los 5 grados, y antes de que salga de ese signo no va a formar ningún aspecto aplicativo con alguno de los planetas. Quiere decir que la luna va pues vacía, va hacia nada y que es probable que no nos conduzca a algo concreto, a algo efectivo. Por eso es importante ahí considerar, no es totalmente eficaz y hay ciertas diferencias en cuanto a concebir a la luna. Por ejemplo, alguien dice, bueno, la luna, aunque salga de signo, va a entrar en los primeros grados y puede hacer algún contacto importante con algún planeta, porque es importante considerar el curso de la luna durante el periodo del ciclo diario. Entonces, bueno, es relativo, pero sí, es importante considerar que la luna no esté a finales de un signo, que no esté adelantada en general a cualquier planeta. Excelente, gracias. Gracias, Armando. Luis Gámez, adelante. Maestro Armando, está muy buena su plática, ¿no? Y me encantó. Pero ahí viene la pregunta dentro de la astrología eleccional, ¿no? No sé si usted está relacionado también esta astrología con cuando ya ve que las personas quieren escoger su carrera, ¿no? O su profesión. ¿Qué factores importantes usted considera para darse cuenta en la carta natal qué profesión o a qué viene esa persona? Porque pues una cosa es la misión de vida, ¿no? Pero hablando de carrera profesional, normalmente los jóvenes en la secundaria queremos saber cuando estamos en la secundaria y es muy importante pues saber qué factores lo toma como importancia usted para saber a qué carrera puede escoger esa persona. ¿En qué factores se basa usted en una carta natal? Yo sé que el medio cielo es una cosa importante, pero ¿qué otros factores los considera usted importante, maestro Armando Gómez? Sí, sí, es muy importante. Por ejemplo, como bien comenta, el medio cielo es muy importante porque nos habla del trabajo en que la persona puede ser exitosa. Ahora, aquí la astrología electiva no sería la técnica adecuada porque, por ejemplo, las instituciones tienen periodos de inscripción que están establecidos y no tenemos ahí mucho margen de maniobra, pero sí podemos utilizar otra técnica que es la astrología vocacional, en donde analizamos, por ejemplo, la carta 5 de la carta natal de una persona que nos habla de su vocación y en particular la casa 10, que es donde están representadas aquellas energías que las puede poner a su servicio si hay planetas presentes o planetas que rigen esa casa y que quieren a conocer para qué la persona está orientada y
Gracias, maestro Armando. Disculpe que me haya salido del tema, pero... No, está bien. Está bien. Gracias. Gracias. Adelante, Cecilia. Sí, Armando, te quería preguntar, ¿cuál es la diferencia entre la astrología horaria y la astrología colectiva? Porque parece que se pueden confundir las cosas. Sí, sí, sí. Excelente pregunta. Sí. Y me das la oportunidad. Miren, se parecen mucho y básicamente utilizan las mismas reglas. ¿Cuál es la diferencia? En la astrología horaria hay sucesos de los cuales no tenemos el control total, pero sí podemos saber cómo va a terminar algún evento. Por ejemplo, me van a pedir el divorcio. Voy a poder encontrar a mi lograr encontrar tarjeta de crédito, etc. O sea, aquí, sobre algo que ya inició, podemos saber cuál es el resultado. Y la astrología ejecutiva, por el contrario, podemos crear el inicio de evento más controlada para que podamos nosotros obtener un buen resultado. Ese es De acuerdo, Armando, muchas gracias. Gracias, Armando. María Flores. Sí, maestro Armando, yo le voy a comentar una pequeña parte de mi vida, porque mis padres siempre quisieron que yo estudiara la carrera de enfermería, la que a mí nunca me gustó. Sin embargo, la estudié, la terminé y con buenas calificaciones, pero nunca me gustó. La empecé a ejercer y entonces mi vida se fue empañando, era muy triste, era muy desagradable y yo tenía que trabajar porque no había otra. Mi familia era pobre, de pocos recursos y familia numerosa. Pero llegó el momento en que yo ya no pude, ya un día más yo ya no, sentía que yo ya no soportaba, porque fue terrible mi vida en el tiempo en que yo la ejercí, que fueron como yo creo que como 15, 16 años. Pero entonces renuncié y cuando renuncié me ofrecieron trabajo de instructora de enfermería en el estado de Guerrero y yo me fui a trabajar al estado de Guerrero y mi vida cambió porque ya era el ambiente académico, ya no era ambiente hospitalario. Pero pasaron pocos años y me di cuenta que estaba yo en lo mismo y que yo no quería yo enseñar algo que a mí no me gustaba y renuncié. Cuando renuncié, yo ya había estudiado allá en Guerrero para profesora de historia y entonces regreso a México y empiezo a trabajar como profesora de historia y me sentí increíblemente bien. Creo que fue de las etapas muy bonitas de mi vida, pero por edad ya no, el sistema ya no me daba para que me propusieran para una plaza de base, porque yo rebasaba los 40 años. No me importó, yo seguí, pero llegó el momento en que llegó alguien de base y pues me desplazó y yo quedé sin empleo. Todo esto yo lo relaciono con eso, con el libre albedrío o el destino, porque yo luché hasta donde más pude para salir adelante sin esa carrera que me ensombrecía y que me hizo sentir sumamente mal. Sin embargo, doy gracias a mis padres porque ellos lo hicieron no con el fin de perjudicarme. Yo creo que deseaban lo mejor para mí. Y doy gracias también porque de alguna manera aprendí muchas cosas en enfermería, muchas cosas.
tanto de estudiante como ya trabajando en hospital. Pues ese es mi comentario, maestro. Muchas gracias. Sí, María Dolores, esta pregunta está relacionada con lo que nos comentaba Luis Gámez. Porque sí, es común que los padres quieran orientar los estudios de los hijos para que de alguna manera puedan transmitir sus experiencias. Pero entonces aquí es importante lo que comentaba hace un momento. Primero necesitamos saber para qué estamos parados o capacitados respecto a nuestra vocación. ¿Qué es lo que realmente nos va a dejar satisfacción a lo que nos vamos a dedicar? Por ejemplo, puede haber vocación para el sacerdocio, o puede haber vocación para la milicia, que son campos muy diferentes y mal orientado en uno o en otro lado, pues no va a haber los mismos resultados. Pero aparte de eso, también tenemos que analizar la casa 10, que es la que nos habla del trabajo. Y es en donde ahí tenemos herramientas para poder utilizar y que podamos ser exitosos en nuestro trabajo. Y de ahí la importancia de que podamos nosotros tener conocimientos básicos de astrología o consultar ante un astrólogo para que todos esos años, en lugar de que sean con pesar, pues sean satisfactorios y nos dejen alegrías y seamos exitosos y tengamos buenos ingresos, porque está en función de qué tan entusiastas somos para nuestro trabajo. Es muy válida su experiencia, yo le agradezco mucho porque eso fortalece la idea de que necesitamos estudiar astrología. Muchas gracias, profesor Armando. Adelante, Ruth Lugo. Bueno, yo veo una correlación en cuestión de las fases lunares pues la luna, lo que es la luna nueva, que es pues de crecimiento, la luna que es la luna de crecimiento, de movimiento, la nueva de celebrar, la luna llena, y tanto como es la nueva como la es la llena, la menguante de menguar, también veo una correlación en eso. Y también cuando en las dignidades, cuando de la luna, es muy importante qué aspecto tiene la luna con Júpiter. Ya ves que puede ser benéfico, pero también puede ver un aspecto que no son muy favorables en caso de la exageración de sangrado, una cirugía, que tiene que ver eso, o hay importancia en eso. Sí, desde luego. Como comentaba hace un momento, a diferencia de una carta natal, en astrología horaria y en astrología electiva, la luna es un elemento fundamental. Y desde luego las fases por las que está atravesando la luna es determinante. En un momento más vamos a ver en el ejemplo de la carta, un ejemplo de luna creciente, porque bueno, necesitamos que en un negocio, pues crezca. Pero también va a haber casos en los que necesitamos abatir algo como, no sé, una enfermedad o como un mal hábito, y entonces vamos a escoger ahí una carta con una menguante. ¿Algo más había comentado, Ruth? Aparte de que veo mucha relación de la luna nueva, creciente, nueva creciente, después llena, después menguante, veo mucha relación como en las cosechas, o como que el corte de cabello en una creciente, de menguar, de soltar, veo mucha relación como en el círculo de mujeres también. Sí, claro. Sí. Sí, por ejemplo, para los cortes de cabello, una luna en fase creciente hace que el cabello crezca más rápido, esté más fortalecido, y si Venus está por ahí con un buen aspecto, que sea un cabello hermoso, sí, es muy importante. Y desde luego Júpiter ahí, como tiene que ver con el crecimiento, también lo debemos considerar, porque Júpiter hace crecer todo, expande todo. Y entonces también ahí luego tenemos que
considerar, sí, desde luego, es bien importante. Gracias. Profesor Armando, aquí tenemos una pregunta que hace Magali Andrade por medio del chat. Dice, buenas tardes. Por favor, puede profundizar un poco más lo relacionado. Evitar que los planetas significadores estén retrógrados. Bien. Miren, desde luego, aquí en una carta electiva necesitamos ubicar al planeta que represente al asunto que le interesa al consultante. Ese es un planeta significador. O el planeta que represente al negocio. En un momento lo vamos a ver. Y desde luego, necesitan estar fortalecidos por casa, como hace en un momento hablábamos de las casas angulares, la 1, la 10, la 7 y la 4 en ese orden. Pero no solo necesitamos que estén fuertes, sino que estén también dignificados, es decir, que expresen sus mejores cualidades. Y entonces lo ideal es utilizar ambos factores para que sea provechoso lo que nosotros necesitamos ayudar. Y desde luego, que no haya planetas retrógrados es muy importante porque un planeta retrógrado no es que sea malo, pero su movimiento, aunque es simbólico, nos habla de que no está caminando en su movimiento habitual, sino que está, en lugar de avanzar, está retrocediendo. Y, desde luego, por ejemplo, para un negocio necesitamos que el asunto progrese, que no retroceda, y en general para cualquier asunto por el que debamos hacer el análisis, debemos evitar planetas retrógrados, en particular Venus y Júpiter. La Luna y el Sol nunca retrogradan, así que bueno, ahí tenemos alguna ventaja, pero si estamos identificando a algún planeta como significador del asunto, desde luego que es importantísimo evitar que se esté moviendo de forma retrógrada, para que camine franco el asunto, para que vaya directo, para que vaya bien encaminado. ¿Satisface eso la pregunta? Yo creo que sí. Armando, Magali, ¿sí estás de acuerdo? Bueno, tenemos un comentario. Ah, dice que sí. Muchas gracias. Bien, pues ya no hay más preguntas en el chat. Armando, por si quieres continuar con la carta natal que ibas a ver. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo de una carta que recientemente configuré y en donde se contemplaron esos factores importantes dentro del límite que la persona nos indica. Por ejemplo, la apertura de un negocio, en donde, por ejemplo, hay que arrendar un local, no es tan libre como sacar la propaganda en Internet. Y entonces, dentro de esas restricciones de horarios y de tiempo, tenemos que trabajar. Vamos a ver este ejemplo. ¿Quién le dice eso? Bien, ¿pueden ver la carta? Sí. Sí. Está muy claro para mí. Dice que protege a un pedófilo. Bien. Miren, he quitado el nombre de la persona, el lugar, porque bueno, son asuntos que son propios de la persona que pregunta, pero en términos generales podemos analizarla sin problema. Miren, podemos observar varias cosas. Se trata de un asunto que la persona quiere echar a andar un proyecto de terapias
varias terapias. Y entonces, dentro del periodo de tiempo que indicó, encontramos esta carta, que puede ser muy adecuada. Veamos el ascendente, la cúspide de la primera casa, que cae en Cáncer, es un signo pues, protector, que cobija, que nutre y que en general protege. El planeta regente de Cáncer es la Luna, y aquí la encontramos por una parte fortalecida dentro de la casa 10. Estamos aquí hablando de fuerza, pero también dignificada porque está exaltada en el signo de Tauro. Y además está en conjunción con el nodo norte, que es de naturaleza benéfica. No tiene aspectos tensos. Aquí tal vez alguien podría decir, a ver, aquí hay una cuadratura con el Sol. Sí, pero esa cuadratura ya pasó y entonces ya no cuenta. Aquí entonces es importante considerar lo que son aspectos aplicativos y separativos, porque estamos hablando del futuro, no estamos hablando del pasado. Así que la Luna, en este caso, cumple, también podemos ver que está en una fase creciente. En la medida en que vaya progresando la Luna, en algún momento va a alcanzar la Luna llena, pero entonces quiere decir que está ganando luz, y eso es importante porque tratamos de que en ese negocio también vaya prosperando, y la fase de la Luna aquí nos da ese indicador. ¿Qué más podemos ver aquí? Los clientes del negocio. Si la cúspide de la primera casa representa el negocio, los clientes están representados en la casa 7. Y algunos dicen que también en la casa 11. ¿Cómo está la casa 7? La cúspide cae en Capricornio y el regente es Saturno. Aquí hay que recordar, hace rato mencionaba que no hay planetas malos y que no hay planetas buenos, siempre y cuando estén fortalecidos y dignificados. En este caso, y si se refieren al asunto que estamos buscando. En este caso, Saturno, vemos que se encuentra en Acuario, el signo donde él rige, y entonces está dignificado. ¿Qué más podemos ver? El dinero de los clientes, que es la 2, la casa 2 de la 7, está también representado por Saturno, regente de Acuario. Y entonces también está bien dignificado. Aquí estamos escogiendo un momento en el que haya buenos clientes y que sean clientes que tengan dinero, que no tengan limitaciones para pagar esas terapias. Y además, aquí Saturno está haciendo un aspecto de trígono con la parte de la fortuna. Aquí también le estamos dando una ayuda. No vemos aspectos tensos ni de Venus, ni de Júpiter, que es lo que hay que cuidar, ni de Marte. De hecho, en esta carta no hay ningún aspecto, perdón, retrógrado, creo que dije tensos, retrógrados. No hay planetas retrógrados, en particular lo que nos interesa. Así que bueno, aquí estamos ayudando a que el asunto llegue a buen término. ¿Qué otra cosa es importante considerar? Cómo termina el negocio, porque necesitamos evitar que termine en el fracaso, que termine sin ingresos, y eso nos los da la cuarta casa. La cuarta casa cae en el signo de Libra, y entonces vemos el regente que está exaltado en el signo de Piscis. Así que bueno, también cumplimos con este otro requerimiento.
Vamos a ver si nos está escapando lo que estábamos. Bueno, me cuesta trabajo encontrar los puntos, pero sí, aquí hemos cumplido ya con con los asuntos básicos. Me faltó comentar también la imagen del negocio. Esa imagen la encontramos en la cúspide de la casa 10. La casa 10 vemos que está regida por Marte. Marte en un signo que decía representa a los clientes y también a los amigos. Entonces es una buena casa para Marte, en donde nos habla de mucha actividad. Marte, miren, aquí puse una tabla de los términos egipcios, en donde, por ejemplo, hablábamos de la luna en Tauro, que está exaltada. Aquí podemos encontrar cómo está exaltada. Está en términos de Venus. Y la luna también está en la triplicidad de Venus, porque es una carta diurna. Así que, bueno, aquí es una carta que bien puede ayudar a que el negocio sea exitoso. Si quieren hacer preguntas, las podemos comentar también. Sí, Yo sí, Armando. Armando. Perdón. Adelante, Cecilia. Sí, quería comentarte. Esta carta tiene fecha del 28 de enero de 2023. ¿Es la fecha que tomas para cuando se va a iniciar la terapia? Porque decías que la luna ya había avanzado y aquí es una cuadratura con el sol. Entonces ya había avanzado, pero veo que la fecha es del otro año. Entonces, esta luna, entonces, ¿de cuándo es? Bien. Sí. Bueno, esa es la pregunta. Esa es una buena pregunta. Miren, sí, esta carta está calculada para el periodo dentro del cual la consultante dijo que podía, de acuerdo a la situación del local, por ejemplo, del arrendamiento, ¿no? Entonces, no podemos recomendar algún evento antes de que pueda estar arrendado el local, ni podemos nosotros también esperar a que pasen varios meses en donde la consultante tenga que estar pagando ese arrendamiento. Así que escogemos una fecha adecuada. Ahora, la carta está diseñada para el momento de la inauguración. Y efectivamente, como bien mencionas, Cecilio, aquí podemos observar una cuadratura con el Sol, pero para ese momento de la inauguración, la cuadratura con el Sol ya pasó. Entonces ya no tiene efecto, se le llama un aspecto separativo que ya no interviene en el tiempo futuro, porque estamos hablando del futuro, no hacia el pasado. Y desde luego, también es válido tu comentario, el Sol es importante que en una carta electiva el Sol esté sobre el horizonte y no bajo el horizonte, porque nos habla de luz y de que esté visible el negocio y que no esté abajo del horizonte, que es, digamos, el área oscura, el área de noche, en donde las cosas no son visibles. Así que aquí cumplimos con esa característica de no tener aspectos tensos. Gracias, Armando. Armando, en el chat tenemos una pregunta. Sí. Dice, Plutón está en conjunción con la casa 7, que son los clientes. ¿No tiene nada que ver? Sí, miren, y es parte de lo que yo les decía. Lo ideal es que los planetas de Saturno, Urano, Neptuno y Plutón se queden lo más lejos de los ángulos. Y aquí tenemos ese inconveniente, que Plutón está cerca de la cúspide de las 7, pero que es difícil mover a ese Plutón porque es un planeta muy lento. Y entonces dentro de
el periodo factible, pues el inconveniente único que podemos encontrar aquí es ese Plutón. Y es lo que decía hace un momento, el momento ideal prácticamente no existe. Tenemos que, dentro de lo posible, encontrar la mejor carta. Como hace un momento comentaba, una cita de John Crowley, la astrología es la ciencia de lo posible. Así que, pues sí, aquí tenemos que darle peso a esta situación y digamos que el peso de todos los otros factores supera aquel inconveniente que representa Plutón. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere abrir su micrófono. Al parecer no. Profesor Armando, si gusta continuar, usted nos indica. Yo, Virginia, buenas tardes. Sí, Virginia. Para preguntarle, Mercurio, que es como que la comunicación, esa parte esa no se toma en cuenta y que sí está abajo, está en lo interior, en la casa 6. Ajá. Aquí miren, lo importante de tener arriba es a los significadores, que son la luna. Y el sol sí es importante mantenerlo arriba del horizonte. Mercurio sí es importante, pero no es es un significador del asunto. Pero desde luego sí tenemos que cuidar la situación de Mercurio. Aquí, ¿qué es lo que cuidamos? Que Mercurio no esté retrógrado. Y que Mercurio tenga un aspecto armonioso con la luna. La luna a 8 grados va hacia el trígono con Mercurio a 13 grados. Y aquí sí, desde luego, es importante. Este comentario siempre tenemos que cuidar a Mercurio. Y la carta cumple con el requisito. Básicamente, Mercurio no está retrógrado. Mercurio forma un aspecto armonioso con la luna. Maestro, ¿y se puede ver esa carta en relación a mi carta de nacimiento, por decir, o eso ya no? Nada más es la carta para eso. Perdón. Y otra pregunta muy buena, también en una carta electiva tenemos que cuidar que sea armoniosa con la carta de la consultante. En este caso, la consultante, es decir, un acuario, que su sol anda cerca de este grado y entonces hay una conjunción con el sol. No se contrapone al sol de la persona que va a llevar este emprendimiento. Y también aquí estamos cumpliendo con ese requisito. Sí, es importante considerar la carta natal de la persona que quiere llevar a cabo un proyecto. Y perdón, otra vez Virginia. Y Sí. cuando son varios los socios, bueno, a esa, cuando son varios los socios, y otra, importa si se va a poner, y lo mismo si es en México, que en Chihuahua, que en X parte, en Estados Unidos, no importa el lugar. Sí, sí, sí. También es una pregunta importante. A ver, la primera respuesta, cuando son varios los socios, particularmente necesitamos fortalecer la casa 1, que es de nuestro consultante. Pero también necesitamos fortalecer la casa 7, que son la de los socios. Necesitamos que sean buenos socios, que les vaya bien a los socios, porque en una sociedad pues todos salen afectados. Y si fuera este el caso de una sociedad, cumpliría con ese requisito, porque los socios representados en la casa 7 están indicados por el significador Saturno, que es regente de Acuario y que está dignificado. Entonces, es un buen socio o buenos socios los que van a estar participando en este negocio. Sí, sí, desde luego es importantísimo.
La otra pregunta se refería al lugar. Miren, sí, esta carta está hecha para un lugar de Europa, porque si bien no podemos influir en la posición de los planetas por signo, sí podemos ubicarlos en su posición por casa. Y para esto necesitamos trabajar con las coordenadas geográficas de el lugar donde se va a establecer ese negocio. Así que esta carta está levantada para la longitud y la latitud del lugar en donde se encuentra ese negocio. Muchas gracias. A diferencia de una carta horaria ahí, que ahí se levanta para el lugar donde se encuentra el astrólogo. Pero aquí todo está orientado hacia el negocio. ¿Sí? ¿Contesta la pregunta? Sí, muchas gracias. Bien. Armando, por ese Plutón en casa 7, podríamos decir que pues sí va a tener éxito, pero va a ser así como que temporadas muy buenas, temporadas más o menos malas, por el que Plutón pues puede ser cambiante, ¿no? Sí, pero miren, también tiene razón. Aunque aquí también podemos considerar a Plutón como un factor de cambio profundo, que es de alguna manera lo que se está buscando en las terapias. Marte, que es presente en la segunda casa, tiene que ver con las terapias, y también es importante aquí la participación de Marte. Ahora, el dinero derivado del negocio está representado, y qué bueno a tu pregunta, porque el dinero del negocio está representado en la casa 2. Si la 1 es el negocio, la 2 es el dinero del negocio. Ahora, el dinero del negocio está en un signo fijo, que es Leo. Y entonces ahí compensa esas posibles variaciones. El Sol está ubicado en la casa 7. Se dice que el Sol en Acuario está en su detrimento, pero sustancialmente el Sol no se encuentra disminuido o en detrimento en ninguno de los signos, porque es lo que le da vida a todo, a la carta, a la persona. Entonces el Sol realmente no se deprime en ninguno de los signos. Buena tu pregunta, Francisco. Aquí quiero comentar algo, Armando. Sí. La casa 2 sí está bien porque su dispositor es el Sol. Y el Sol tiene un trígono con Marte. Marte está en la casa 2 del negocio también, porque aquí también se ven las ganancias aplicando casas derivadas. La casa 10, que es del negocio, podría ser la casa 1 y la 2 estaría Marte. Y Marte tiene buen trino con el Sol, entonces ahí nos hablarían que los resultados de esta empresa aquí se ven en la casa 2 y también en la 11, que es la 2 de la 10, más en la 2, que es de la carta. Y entonces como los dos dispositores están en buena comunicación, en buen aspecto, pues ahí indicaría que habría posibilidades de tener buenos dividendos. Era todo. Sí, muy buena observación, porque el trígono siempre es armonioso. Y el Sol aquí está en trígono con el negocio, con la imagen del negocio representado en la casa 10, cuyo regente es Marte. Entonces, ese trígono también beneficia al proyecto del negocio. Así es. Y comentando un poco más sobre lo que habías dicho de Plutón en casa 7, sí. El giro del negocio pues es las terapias, y mucha razón tienes al decir que cuando uno va con un terapeuta uno quiere crecer o que uno quiere
mejorar, etcétera, y Plutón ahí ayuda mucho para ese tipo de giro o de negocio. Sí, 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 eso es una manera de ver. Y también aquí decía, la luna tiene que ver con el asunto de las terapias y Marte también, sobre todo con las terapias físicas. Entonces, que el Sol esté en el trígono que nos comentaba Cecilio, también es un factor que contribuye al asunto que se está emprendiendo. Y nos preguntaba, no sé si fue Virginia, respecto al factor mercurio. Miren, de acuerdo con esta tabla, Mercurio a los 13 grados de Capricornio, aquí está, Mercurio está en la regencia de Saturno y también está en la exaltación de Marte, que decíamos son dos planetas importantes en este emprendimiento. Está en la triplicidad de Venus, que es, decíamos, el final del asunto que estamos buscando que sea exitoso. Así que también Mercurio cumple con varias características que son favorables. También, Armando, una pregunta. sí. Cuando uno trabaja con astrología horaria, pues es el cálculo en el momento, ¿no? Que se le hace la pregunta al astrólogo. Sí. Relativamente, pues es rápido, aunque el estudio es más lento. Pero en este tema de astrología eleccional, yo me imagino que te tardas tus muy buenas horas o días en encontrar la mejor posición de todos los planetas, los aspectos y las casas para darle una buena orientación al consultante. Sí, hay mucha diferencia en el tiempo. En una carta horaria, de acuerdo con la experiencia y con que uno esté entrenado, puede encontrar una respuesta pues hasta en 5 o 10 minutos. Es de lo más rápido que hay. Pero una carta electiva requiere muchas horas de análisis y de estar buscando, porque muchas veces se favorece un factor, pero se demerita otro. Entonces, no es tan sencillo, requiere mucho tiempo y por eso una carta electiva cuesta más que una carta horaria. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga una pregunta. Ahora, por favor, su micrófono. Maestro, seguimos siendo presos del destino, porque para encontrar un momento importante, eso es como algo que le llega del cielo, ¿verdad? ¿O hay una manera que no? Sí, mire, hay una sentencia que habla de que el juicio, se me fue ahorita el nombre, pero el juicio particular es anulado por el juicio general. Es decir, aún estamos en tiempos de pandemia, no se ha abatido y bueno, la pandemia ha ocasionado que en general todos los negocios vayan a la baja. Entonces, este es un juicio particular del que no podemos nosotros ahí prácticamente hacer nada. Pero sí, en el juicio particular podemos encontrar lo más adecuado para que dentro de las condiciones complicadas, pues el negocio salga adelante. Y esto da pie para comentar, por ejemplo, aun cuando haya una carta electiva para el juicio particular de un consultante en un viaje, al subir a un avión en donde entra en contacto con mucha gente, pues eso ya se vuelve general. Y si el avión tiene una falla y cae, pues ahí entra en el campo del juicio general. Y el libre arbitrio ahí pues ya no tiene mayor margen de operación. Pero entonces aquí es nuestra labor como astrólogos, ser parte activa dentro de los límites que como personas tenemos
para que podamos ser un apoyo de los consultantes. ¿Responde a la pregunta? Al parecer, Mari tiene problemas con su micrófono, no la encuentro tampoco en la lista. Ah, no, sí está, todavía está aquí, pero ha de tener problemas con su comunicación. Oh, discúlpeme, es que me distrajeron, discúlpenme. No pude Bien. ni escuchar la respuesta, la voy a escuchar en la grabación, es que me distrajeron. Gracias. Bien, bien. Bien, Armando, pues estamos ya a 3 minutos de la 1:30. No sé si alguien más quiere hacer una última pregunta. Si pudiéramos dejar de compartir para ver los rostros y continuar con este tema. Listo. Bien, pues no sé si alguien más tenga una pregunta. Si no, le pediríamos a Zulay y a Cecilio en ese orden que fueran cerrando ya esta plática. ¿Alguien que se quedó con alguna duda? Bueno, pues adelante, Zulay, por favor. Muchísimas gracias, Francisco. Bueno, muchísimas gracias, Armando Gómez Moreno, por dejarnos su sabiduría en esta hermosa reunión. Ha sido muy interesante su exposición y le agradecemos muchísimo nuevamente. Y gracias a todos los que participan y divulguen para que todos sepan y participen en todos. Un gran abrazo. Gracias. Muchas gracias. Y lo de Veracruz, ¿no van a anunciar lo de Veracruz? No está con nosotros Ari esta vez. En el próximo tema tendremos ya hasta la publicidad lista. Bien, adelante, Cecilio, por favor. Antes quisiera comentar, Francisco, si alguien quisiera comunicarse conmigo para alguna orientación, con gusto lo atiendo y me gustaría dejar mi teléfono. Si gustas, dictármelo para ponerlo en el chat. Sí, es el 55 44 42 10 30. ¿32 qué dijo, perdón? 55 44 32 10 30. Gracias. A ver. 55 44. Ajá. 5544 42 10 30. 10 30, sí. No, ya va. Nos ha cambiado 2 veces, un 3 por un 4, otro 4 por un 3. A ver, última vez, sí. Lo está buscando. Sí. Sí, buscar. Yo lo tengo. 55 44 42 10 30 es el correcto. Ok. Bien, ya está publicado en el chat del colegio. Pues muchas gracias, Armando. Cecilio, adelante, por favor. Pon tu micrófono, Cecilio. Cecilio, activa tu micrófono. Perdón, es que lo tengo también en el otro micrófono. Sí, muchas gracias, Armando, por este tema tan interesante. Y bueno, había una pregunta que te habían hecho sobre la profesión. Sí. Nada más para esta persona que hizo la pregunta, le quería decirle que el 23 de noviembre se va a dar un tema sobre astrología, elección, profesión y trabajo, para que si quiere guardar esa pregunta para ese día, pues ahí se va a ver con más claridad. Y bueno, pues muy buen tema, Armando, muchas gracias por darnos otra visión de otra rama de la astrología. Y pues agradecerte y agradecerle a los demás. También decirles que la próxima semana vamos a ver el tema de Quirón. Quirón lo va a dar nuestro profesor Francisco Cárdenas. Y bueno, pues agradecerle su tiempo, su interés por el estudio de la astrología. Muchas gracias y gracias, Francisco. Gracias a todos que se conectaron. No, pues muchas gracias a Zulay, a Cecilio y sobre todo, Armando, darte las gracias por un tema muy bien presentado.
es importante que sepamos que existen diferentes ramas dentro de la astrología y luego explicarlas no es fácil porque lo queremos llevar siempre a lo básico. Entonces, excelente trabajo, quedó muy claro, aclaraste todas las dudas y pues como siempre el colegio te agradece a nombre mío y como profesor del colegio, pues qué bueno que estás con nosotros. Que le Bueno, agradezco yo. buenas tardes, Muchas gracias, buenas tardes. un abrazo. Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Una pregunta, ¿cuál es el código internacional de allá? Más 50. Pero 1.52 creo es, ¿no? Sí. El de México es más 52. Ah, o sea que sería más 52 y 55, 44. Armando, no te van a dejar dormir, vas a estar ahí con el teléfono. Ya está fastidiándolo. No, con mucho gusto, con mucho gusto. Para eso Cruz. estoy. Gracias. Nos vemos en Gracias. Nos vemos en Veracruz, ahí va a estar Armando. Veracruz. Hasta luego, gracias. Chao. Provecho. Hasta luego, gracias. Buenas noches. Bye. Bye.